Yo le he titulado al tema de esta noche, una mayor justicia es necesaria para entrar al reino. Basado en las palabras de Jesús en el versículo 20, voy a leer para tener un contexto, Mateo 5 del 17 al 20. Jesús dice, no piensen ustedes que he venido para abolir la ley o los profetas, no he venido para abolir, sino para cumplir. Porque de cierto les digo que mientras existan el cielo y la tierra, no pasará ni una jota ni una tilde de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así lo enseñe a los demás, será considerado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los practique y los enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. Yo les digo que si la justicia de ustedes no es mayor que la de los escribas y los fariseos, ustedes no entrarán en el reino de los cielos. El tema de hoy se trata de cómo Jesús expone la justicia que es necesaria para entrar al reino. Y de alguna manera Jesús nos va a dar dos ideas principales. Nos va a decir que la justicia que es necesaria para entrar al reino está basada en guardar y enseñar los mandamientos, y también nos va a decir que esa justicia tiene que ser mayor, tiene que superar la justicia de los escribas y los fariseos. Vamos a enfocarnos en esta noche en explicar en qué consiste esa justicia mayor y vamos a terminar viendo cómo podemos obtener esa mayor justicia. Luego del discurso de las bienaventuranzas, Jesús aclara que él no vino a abolir la ley y los profetas, sino a traer cumplimiento tanto a la justicia de la ley como a las promesas del pacto escritas en la ley y los profetas. Es decir, él vino a traer cumplimiento a todo el Antiguo Testamento. Y aunque muchas de las promesas ya se empezaron a cumplir desde su primera venida, desde su nacimiento, empieza a darse para que se cumpla lo dicho por el profeta, también aclara de que se va a terminar de cumplir todo lo escrito hasta que pasen el cielo y la tierra. O sea, hay cosas que se van a cumplir hasta en su segunda venida, hay cosas que faltan por cumplirse. Una de las cosas que es importante recordar es que Jesús quería que explicáramos, que entendiéramos la ley, no solamente como, no tanto como mandamiento, sino principalmente como pacto. El Antiguo Testamento es toda la revelación de Dios del pacto que tiene con su pueblo. Y por supuesto, parte de ese pacto es la ley, pero la ley no es todo el pacto, sino son las condiciones de bendición, de aceptación, de buena relación de Dios con su pueblo y de Israel con Dios. La función de la ley es confirmar e ilustrar el valor de la relación entre Dios y su pueblo. El pacto es un vínculo relacional que se ve fortalecido por las leyes dadas por Dios como expresiones tangibles de ese lazo, y que se ve fortalecido desde el lado del pueblo de Israel o desde el lado del pueblo de Dios al obedecer esas leyes. Pero es bien importante entender que la ley es más, digamos, la ley y los profetas es más que en sí los mandamientos. De hecho, cuando Jesús añade el término los profetas, Jesús está refiriendo no solamente a la ley como fue dada en su esencia, no solamente a los 5 libros de Moisés, sino que se está refiriendo también a la ley como fue interpretada por los profetas. Y vemos que la mayoría de los profetas interpreta esa ley como un llamado a ser fieles al pacto. Y de hecho los profetas hacen muchos anuncios del reino, entonces también interpretan la ley como una expectativa de participar de un reino que se va a establecer sobre todos los demás reinos de la tierra, que no va a ser jamás destruido y que va a permanecer para siempre. Ese es el anuncio constante del reino que viene, y por eso el término reino Jesús lo enlaza aquí. Es importante entender eso.
Jesús está hablando de ley y los profetas, pero luego está hablando de una mayor justicia necesaria para entrar al reino, porque de alguna manera el cumplimiento de la ley y los profetas era ese perfecto reino, era ese maravilloso reino, era esa etapa de perfecto gozo, de perfecta justicia, de perfecta paz, de completa seguridad que iba a traer el reino. Pero la ley estaba para confirmar a los que iban a entrar a ese reino, a los que iban a participar del reino y a los que iban a recibir el reino. Daniel, como profeta, él habla de ese reino que no va a ser jamás destruido, que va a sustituir a todos los demás reinos y los va a destruir en Daniel 2:44, pero en Daniel 7 también él muestra que quien va a recibir ese reino es el Hijo del Hombre en Daniel 7:14, pero más abajo él muestra que también hay santos del Altísimo que van a participar de ese reino. Entonces ahí vienen esas ideas donde de alguna manera, aunque no están claras en los profetas, van desarrollando una teología de reino, de participación del reino, de entrar en el reino, de recibir el reino. Isaías había anunciado, ¿verdad?, que ese reino, la creación iba a ser restaurada, algo similar en el Edén. Se ve a los animales en la visión de Isaías comiendo paja, los animales salvajes ya no siendo una amenaza. Se ve un niño de pecho jugando en la cueva de una serpiente y de alguna manera se ve que ya se rompió en la etapa del reino, ya se rompió la enemistad que iba a haber entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente, marcada fuera de la época del reino, pero en la época del reino hay hay un regreso a lo paradisiaco del Edén, hay un regreso a lo maravilloso de ese ámbito perfecto que Dios creó para tener comunión con el hombre, y hay un regreso, por supuesto, a esa comunión perfecta con Dios. Entonces, hay un anhelo de entrar a ese reino y debe haber un anhelo en nosotros como lo había en los judíos que estaban oyendo a Jesús en su momento. Pero Jesús dice, pero ojo, la justicia que Dios requiere para que entremos a su reino es prácticamente una justicia como la de Adán antes de pecar. Porque nadie puede estar en una perfecta comunión con Dios con pecado. Si Adán no podía estar fue porque ya no tenía esa perfecta justicia. Entonces tiene que haber una recuperación de la perfecta justicia para poder volver a entrar al reino. Y ese es de alguna manera el mensaje que está detrás de todo el sermón. Esta es quizá la tesis central de todo el sermón, precedido por las bienaventuranzas, que va a ser seguido por una serie de ejemplos y otras explicaciones. Hay una necesidad de una justicia perfecta, de una justicia mayor para entrar al reino. Ahora, el problema que Jesús encuentra con la generación de sus días es que ellos ven para atrás y ellos reconocen la injusticia del pueblo que se quejó en el desierto, reconocen la injusticia del Salomón que se dejó envolver por sus mujeres y se fue tras otros dioses, reconocen la injusticia de la constancia de lugares altos, de idolatría, del pueblo de sus padres, pero piensan que ellos ya son justos, porque uno de los mayores problemas que atacaron los profetas era la constante idolatría. Israel no fue monoteísta sino hasta después del exilio. Usted, si pudiera usted viajar al pasado y usted llega al Israel de tiempos de Ezequías, de tiempos de Josías, de tiempos de Roboam y de toda la época de los reyes, usted va a ir a encontrar por ahí algún altar a Baal, algún altar a Astarte, algún altar a Moloch, porque siempre hubo mezcla de idolatría. Es hasta después del exilio y es hasta después de esa época intertestamentaria de la cual no tenemos mucho y hay un poco escrito en el libro de los Macabeos, donde realmente empieza un monoteísmo. De alguna manera lo más cerca que tenemos en la Biblia es una reforma liderada por Esdras y Nehemías, donde están terminando de purificar al pueblo de la idolatría, de la mezcla con otras naciones, y de alguna manera en la época a la que Jesús llega a nacer, sí hay un logro, sí hay un avance. Por fin Israel había dejado de adorar los dioses de otros pueblos.
Por fin Israel no se había dejado mezclar con los dioses de los griegos y no adoraban por dicha ni a Zeus y tampoco adoraban a los dioses de los romanos, no adoraban a Júpiter y no adoraban a todos los dioses del Olimpo, eran ajenos, habían alcanzado una victoria en base al llamado profético, pero ellos creían que con eso ya tenían la justicia requerida para entrar al reino y Jesús les va a mostrar que no. Sí, estaban buscando ser fieles a Dios. De hecho, aunque nosotros vemos mal el fariseísmo, realmente el fariseísmo estaba más cerca de Jesús y más cerca de nosotros de lo que nosotros pensamos. El judaísmo, el fariseísmo nace por la resistencia del pueblo de Israel a no mezclarse con la cultura helenista y con la cultura grecorromana que está tratando de influenciarlos. Ahí nacen también los esenios, los saduceos y todos estos grupos que se encuentran en el momento de Jesús. Quiero citar a Justo González, historiador de la iglesia. Él escribe en su libro Historia del Cristianismo: los preceptos detallados de los fariseos no tenían el propósito de fomentar una religión puramente externa, aunque a veces haya tenido ese resultado, pone entre paréntesis, sino más bien de aplicar la ley a las circunstancias en las que el pueblo vivía día a día. Los fariseos eran el partido del pueblo y para ellos lo importante era asegurarse de cumplir la ley aún en los tiempos difíciles que estaban viviendo bajo la opresión antes de Grecia, ahora de Roma. Justo González sigue diciendo más adelante: debemos cuidarnos de no exagerar la oposición de Jesús con los fariseos. Jesús de hecho se acercó a ellos y tuvo, digamos que amistad con algunos de ellos, pero la razón por la que los criticó fue que muchos de ellos, en su afán de cumplir la ley al pie de la letra, se olvidaban a veces de los seres humanos para quienes esa ley había sido dada. Hermanos, de hecho, los fariseos promovían la justicia porque creían que hay un solo Dios y que ese Dios requería justicia. Ellos estaban convencidos de que Dios vendría a juzgar con justicia porque lo habían dicho los salmos, porque lo habían dicho los profetas, porque lo había dicho Moisés. Entonces ellos, todo su esfuerzo era por alcanzar una justicia. Ese era realmente la intención, no era mala. Ellos creían que Dios iba a traer un rey que restauraría el Mesías, que iba a restaurar a Israel y que iba a cumplir sus promesas de reino y de paz, pero de alguna manera tenían la idea que los que iban a participar del reino con el Mesías, casi que gobernando con él, iban a ser los más justos. Entonces, por eso ellos querían ser los más justos. Junto con los escribas, junto con los fariseos estaban los escribas, que los escribas eran, de hecho, un escriba es el Esdras. Esdras era sacerdote y escriba, según Esdras 7:12, y la función de los escribas era estudiar, interpretar y enseñar la ley. Al igual que Esdras, los más antiguos escribas se encontraban solo entre los sacerdotes y levitas. Jesús va a mostrar que su mensaje y su obra no persiguen nada diferente de lo que dicen perseguir los escribas y los fariseos. La diferencia es que él sí lo persigue correctamente y ellos no lo persiguen tan correctamente. Él está consciente de la verdad de la cual los escribas y los fariseos están conscientes. Dios espera justicia de su pueblo. Y para entrar al reino se necesita justicia. Dios dice, Jesús viene y dice, sí, su tesis está correcta. Dios sí espera justicia y sí se necesita justicia para entrar al reino. Pero esa justicia y lo primero que Jesús confirma, porque primero Jesús va a mostrar que está de acuerdo con ellos y luego les va a mostrar que ellos están bastante equivocados en algunas de las cosas de sus ideas, pero lo primero que Jesús dice es: la justicia de Dios se refleja en los mandamientos de la ley. Entonces empieza el verso 19, ya él vino a decir que él vino a cumplir, ya él vino a decir que la ley es pertinente, que la ley no pasará, que él no viene a anularla y que él no viene a contradecirla, porque Dios la dio y es palabra de Dios. Pero inmediatamente después dice en el verso 19, de manera que
cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así lo enseña a los hombres, muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los practique y enseñe será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Por qué Jesús habla de mandamientos pequeños y grandes? Porque los rabinos habían dividido la ley en 613 mandamientos. De estos consideraban que 248 eran positivos, amarás, y 365 eran negativos, no matarás, no adulterarás. Pero sostenían largos debates sobre cuáles eran más importantes y sobre cuáles eran más livianos. Habían mandamientos de mayor peso y habían mandamientos de menor peso. De hecho, dentro del judaísmo hay un principio que es el principio de Kal Vajomer. Kal Vajomer significa ligero y pesado. Y lo que busca este principio es que donde hay dos mandamientos que están al mismo tiempo en conflicto, se debe de observar el de mayor peso. Lo que establece el principio es que un mandamiento mayor está por encima de uno menor si llegaran a entrar en conflicto. Uno de los pasajes, uno de los ejemplos de este principio es que un mandamiento de bastante peso comparado con otros es el de escoger la vida. Quiero aquí que vayamos a Deuteronomio 30:19. Deuteronomio capítulo 30 y versículo 19. Sí. A los cielos y a la tierra llamó por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia. Escoge pues la vida, aunque de alguna manera entendemos de que eso tiene que ver con que si los cumplimos estamos escogiendo la vida, también lo que Dios está diciendo es, Dios ha puesto mandamientos, estatutos, decretos para que vivas. Si en algún momento estos decretos, estos mandamientos llegan a estar en conflicto, escoge por la vida. Elige el que da vida. De hecho, escoger la vida es un mandamiento de mayor peso que otros mandamientos. Esa fue la razón por la cuando David salió huyendo de Saúl y llegó con el sumo sacerdote, con un sumo sacerdote, el sumo sacerdote David le pide pan y él le dice es que no tengo pan más que los panes de la presencia o de la proposición y no es permitido por la ley que tú los comas porque solo los sacerdotes pueden comer de eso. Y David le dice, pero es que llevamos días sin comer y nos tocan días de peregrinaje. Entonces el sumo sacerdote, sabiendo ese principio, dice, bueno, porque es necesario elegir la vida, entonces de alguna manera pone por encima el mandamiento de elegir la vida que el mandamiento de que no coman del pan consagrado. Entonces les da el pan consagrado, solo les hace una advertencia, ¿verdad? Si no están en pecado, y entonces David le dice que no. Pero ¿por qué él quebranta el otro mandamiento? Porque hay un principio donde se puede quebrantar un mandamiento a favor de otro mandamiento de mayor peso. Sus vidas estaban en riesgo, entonces él elige la vida y les da de comer. De hecho, los maestros de la ley, los rabinos, habían acordado, eso lo explicamos, que el día de reposo habían ciertas cosas que no se podían hacer, pero si una vida estaba en peligro, se podía trabajar para salvar esa vida que estaba en peligro por ese mismo mandamiento. Escoge la vida, estaba por encima de no hacer nada el día de reposo. Ahora, la razón por la que ellos se enojaron con Jesús era porque no creían que el hombre de la mano seca estuviera su vida en peligro. O sea, él no se estaba muriendo, solo tenía la mano seca. Pero para Jesús realmente era un tema, obviamente era algo que no estaba escrito en la ley, ¿verdad? O sea, la ley no decía qué hacer y no hacer tan detallado el día de reposo, sino que ellos habían sacado estas tradiciones, obviamente con el objetivo de cumplir la ley. O sea, su objetivo no era malo, pero el punto es que ellos se estaban haciendo demasiado grandes para Dios y creían de que su humanidad les permitía saber cómo se aplicaba la ley y punto.
El punto aquí es que mayor es el mandamiento de elegir la vida, pero hay mandamiento mayor que él. Y el mandamiento mayor que ese es el de adorar al Señor con todo el corazón. Un mandamiento mayor al mandamiento de elegir la vida es el mandamiento de no adorar otros dioses. Por eso los amigos de Daniel, cuando se vieron tentados entre la vida y la muerte, eligieron el mandamiento mayor. Y dicen, no, aunque muramos, no vamos a adorar otro Dios. Pero Dios les dio vida porque eligieron cumplir el mandamiento de mayor peso, que fue no postrarse ante otra imagen. Entonces Dios los salva del fuego a los tres amigos, y a Daniel los salva del foso de los leones porque están eligiendo obedecer el mandamiento de mayor peso. De hecho, los evangelios nos dejan claro cuáles son los mandamientos de mayor peso. Vayamos a Mateo 22, del 36 al 39. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuál es cuál es el más pesado? ¿Cuál es el principal? ¿Cuál es el mandamiento de mayor peso, podríamos decirlo? Amar al Señor Dios con todo el corazón, toda el alma y toda la mente. En ese sentido, los escribas estaban de acuerdo con Jesús. Ambos interpretaban como el mandamiento de mayor peso el de amar al Señor Dios. Pero Jesús les dice, este es el primero y el más grande, pero el segundo, que tal vez no es el que ustedes contemplan como segundo, es amarás al prójimo como a ti mismo. Entonces él está poniendo que el segundo de mayor peso, no sabemos, pero yo no creo que los escribas contemplaran eso. Él está diciendo, sí, el primero es amar a Dios, pero el segundo de mayor peso es este. Entonces vemos que sí hay mandamientos de mayor peso y de menor peso, pues de ahí viene el lenguaje. Entonces viene Jesús y dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así lo enseña a los hombres, lo que está diciendo Jesús es, hay mandamientos que ustedes han puesto como de menor peso, como ligeros. De hecho, según los rabinos, el mandamiento más pequeño o más liviano es el que encontramos en Deuteronomio 22, 6 y 7, que dice, si encuentras un nido de pájaros por el camino, en un árbol o en la tierra, con los polluelos o con huevos, y la madre echada sobre los polluelos o sobre los huevos, no tomarás la madre con los hijos. Sin falta dejarás ir a la madre, pero puedes tomar a los hijos para ti, para que te vaya bien y prolongues sus días. O sea, si tienes hambre y tienes necesidad de comer, te puedes comer los huevos, pero no mates a la gallina. O sea, es una sabia medida ecológica que ayuda a garantizar la supervivencia de las especies y los ecosistemas. Estaba permitido comerse a los pollitos, pero no matar a la gallina, por decir un ejemplo, ¿verdad? Entonces, para ellos, como eso no tenía mucha relación con la idolatría, con Dios, con las relaciones, ese era el mandamiento de menor peso. No sabemos si Jesús estaba de acuerdo con eso o no, pero el punto de Jesús es, o sea, ni aun los livianos se deben de quebrantar, ni aun los mandamientos pequeños o livianos o de menor peso se deben de quebrantar, ni tampoco se debe enseñar a quebrantar. Ahora, el problema es que ellos quebrantaban algunos mandamientos que no eran ni siquiera este. Ellos quebrantaban mandamientos de mayor peso. Y lo que Jesús está enseñando es el peligro de quebrantar los mandamientos. Veamos cómo ellos quebrantaban algunos mandamientos. Vamos a Mateo 15, del 3 al 6. Respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte. Ya no ha de honrar a su padre o a su madre, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Vemos cómo ellos agregaron tradiciones y entonces ellos, vamos a ver más adelante, pero aquí habían dos mandamientos en conflicto, el presentar una ofrenda y el honrar
padre y madre, ayudándoles económicamente en sus necesidades. Entonces ellos se enseñaban a quebrantar el mandamiento de honrar padre y madre porque les decían, no, es de mayor peso que ustedes presenten su ofrenda a Dios. Y entonces, como es de mayor peso, entonces no le hagan caso al otro. El principio de Calva Homer les permite no honrar a su padre y a su madre. Pero Jesús dice, están quebrantando un mandamiento de mayor peso y están invalidando la palabra de Dios, el mandamiento de Dios cuando hacen eso. O sea, ellos no estaban interpretando bien por su visión, estaban asumiendo que era más justo incrementar los ingresos monetarios del templo y que no importaba que eso le diera menos peso a la unidad familiar o al honrar padre y madre. Y definitivamente eso no podía ser así, porque el mandamiento de honrar padre y madre era uno de los 10 mandamientos, el de la ofrenda no era de los 10 mandamientos. Veamos otra aclaración que nos muestra cómo ellos interpretaban mal y por qué Jesús les muestra que su justicia está mal. Vayamos a Mateo 23, del 16 al 19. Hay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos. Porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos. Porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Ellos creían que el oro del templo era más importante del templo. Y Jesús les dice, no, de ninguna manera. El templo es más importante que el oro del templo. Ellos creían que la ofrenda era más importante que el altar. Y Jesús les dice, de ninguna manera. El altar es más importante que la ofrenda. Vayamos al verso 23, Mateo 23, 23, por favor. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el heno y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacerlo aquello. Guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Entonces Jesús les está diciendo, no, yo no estoy diciendo que quebranten los mandamientos. Todos los mandamientos son importantes. Sobre todo ellos todavía estaban bajo el pacto mosaico. Esa es una diferencia con nosotros. Pero todos los mandamientos son importantes. Pero hay mandamientos de mayor peso y ustedes le están dando más peso a los de menor peso, principalmente si tienen relación con el dinero, y están dejando de cumplir los que verdaderamente tienen peso, que son los relacionados con la justicia, con la misericordia y con la fe. Entonces vemos cómo la mirada de los escribas y los fariseos era tan terrenal. O sea, ellos tenían una mirada donde ellos le estaban dando más importancia al oro, le estaban dando más importancia a la ofrenda, le estaban dando más importancia al diezmo. Y Jesús les dice, no, 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 o sea, están mal cuando valoran más lo externo y lo monetario. Y miren, hermanos, cuántas veces nosotros también parecemos escribas y fariseos porque intentamos agradar a Dios, pero desde una mirada y desde una visión terrenal y medimos riquezas, medimos número de personas, medimos resultados como el mundo los mide. Y no, no, no. La visión que Jesús está queriendo desarrollar en nosotros a través de este sermón es una visión espiritual. No importa la cantidad de dinero o la cantidad de gente, importa qué tan justa es una congregación. No importa qué tanto éxito está teniendo un ministerio, importa qué tanta misericordia está ejerciendo. No importa qué tanta palabra estamos oyendo, ni qué tanto conocimiento estamos adquiriendo, sino qué tanta fe está produciendo esa palabra que estamos oyendo. Es de mayor peso la justicia, la misericordia y la fe. Entonces viene Jesús y dice, el que quebrante, así como ustedes quebrantan, al tener una mirada muy terrenal,
muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. El que quebrante y enseña a quebrantar. Ellos estaban enseñando a quebrantar cuando le decían, no importa que no honres a tu padre y a tu madre. Estaban enseñando a quebrantar cuando decían, no importa que no ayudes al que tiene necesidad, diezma primero. Estaban quebrantando y enseñando a quebrantar. Y Jesús les dice, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. El quebrantamiento de un mandamiento, según Jesús, no necesariamente significa la exclusión del reino. ¿Por qué? Porque aún para los que estaban bajo la misma ley daba medidas ceremoniales para los cuales la infracción de la ley podía ser expiada y perdonada. O sea, si el pecado se reconocía, si un mandamiento en algún momento se quebrantaba, eso bajaba el nivel de justicia, pero podía de alguna manera expiarse a través de un sacrificio, a través de una ofrenda y a través de ciertos medios, a través de un arrepentimiento genuino. La misma ley contemplaba el arrepentimiento. Pero el punto es de que sí está en juego el nivel de justicia, pone en juego el prestigio y la posición que se va a tener en el reino. Y eso no ha cambiado, eso no es algo del pacto mosaico, eso es algo, un principio general del reino. No todos en el reino vamos a tener la misma posición, no todos en el reino vamos a tener el mismo nivel de gloria. 1 Corintios 15 dice, una será la gloria del sol, otra la gloria de la luna, otra la gloria de las estrellas. Así va a ser en la resurrección, dice Pablo. Y no hay muchos pasajes que nos aclaren tanto, pero Jesús también dice, uno va a tener gobierno sobre 10 ciudades, otro sobre 5 ciudades, otro sobre ninguna ciudad. El punto es de que aunque no es el tema de hoy, tenemos claro que en el reino va a haber posiciones diferentes. Lo terrible es que los fariseos daban por sentado que las primeras posiciones serían suyas, pero los criterios de Cristo son diferentes. Luego sigue Cristo diciendo, pero cualquiera que los haga y los enseñe, y aquí quiero aclarar que se está refiriendo a todos los mandamientos de la Torá. Aquí está hablando a un pueblo que está bajo el pacto mosaico y que está regido por esos mandamientos. Cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Ahora, ¿qué pasó aquí? Que aquí los fariseos se inflaron de pecho porque ellos creían que ellos cumplían los mandamientos. Y los escribas también porque ellos enseñaban los mandamientos. Entonces, cuando Jesús dijo, el que los haga y el que los enseñe, la gente pensó, está refiriéndose a los escribas y fariseos. Más adelante en el verso 20 vamos a mostrar que él aclara que no está hablando de ellos. Pero eso es lo que ellos pensaron y lo que la gente que estaba oyendo a Jesús pensó. Pero no habían comprendido de que aunque ellos los enseñaban, en realidad no los cumplían. Ahora Jesús está repitiendo un principio escrito en la palabra. Aquí quiero que vayamos al Salmo 19:11. Entonces vemos que está hablando de los mandamientos, está hablando de los preceptos, está hablando de los juicios de Dios y dice, tu siervo es amonestado, es corregido, es dirigido por ellos y hay galardón. Ya el salmista sabía que si se guardaban los mandamientos, había una mayor posición en el reino y había una mayor prosperidad, digamos, en la vida bajo ese pacto, porque nuestro pacto ya no funciona tan así, ya no funciona tanto relación entre obediencia y prosperidad. Eso en el antiguo pacto sí funcionaba un poco así. Jesús ya habló un poco de esto, ¿verdad? Él dijo, cuando os insulten y os persigan, gócese y alegres porque su galardón en el cielo es grande. Si su compromiso conmigo, con la justicia, es mayor que el temor a la persecución, su galardón es grande. Su posición en los cielos va a ser mayor. En otro pasaje, él habla también, ¿verdad?, de que algunos van a ser excluidos del reino y otros van a sentarse con Abraham, Isaac, Jacob, los profetas. Por eso, cuando él habla de su galardón es grande, dice, así hicieron a los profetas, y Jesús está diciendo que los profetas son mayores, van a ser mayores en el reino de los cielos que aquellos, obviamente, que persiguieron a los profetas o que no fueron profetas, porque los profetas recibieron más oposición y tuvieron un mayor nivel de obediencia a Dios por la revelación que habían recibido, ¿verdad? Y Jesús explica que van a venir del oriente, del occidente, del norte y del sur y se van a sentar con Abraham, Isaac y los profetas en el reino de Dios, porque los postreros serán primeros y los primeros postreros. Y ahí está dando el principios. Vamos a Mateo 18, 3 y 4. Mateo 18, 3 y 4, dice así la palabra. De cierto digo que si no volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos.
Así que cualquiera que se humille como este niño es el mayor en el reino de los cielos. El que se humille es mayor. A mayor nivel de humildad, a mayor nivel de ser último, tenemos posibilidad de ser más grande. ¿Por qué? Porque un niño humilde obedece con más facilidad. Entonces le es más fácil hacer, obedecer. Vamos a Mateo 20, del 26 al 27. Pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes debe ser sirviente. Y el que quiere ser el primero entre ustedes deberá convertirse en esclavo. Entonces, ¿quieren ser grandes en el reino? Aquí háganse siervos y esclavos. O sea, hermanos, el testimonio de la escritura es claro. No todos vamos a tener la misma posición en el reino de los cielos. No todos vamos a tener el mismo prestigio y el mismo nivel de gloria en el reino de los cielos. Pero de alguna manera, aunque eso es lo que explica el verso 19, lo más importante, el argumento más importante está en el verso 20. Pero os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Los judíos en ese tiempo tenían un dicho, y el dicho era que si solo dos personas iban a ir al cielo, uno iba a ser un escriba y el otro iba a ser un fariseo, porque la gente estaba convencida de que ellos eran los más justos, ellos eran las personas súper extra santas de su tiempo. Entonces Dios debía de honrarles por sus dedicadas y demandantes obras. Pero Jesús deja claro que la justicia de ellos se queda corta para entrar en el reino de los cielos. Ya vimos unas cuantas razones anteriormente, pero de alguna manera esta declaración iba a despertar la pregunta en los oyentes. Entonces, ¿quién podrá entrar? Entonces, ¿quién podrá ser salvo? Y los discípulos en algún momento dicen eso. ¿Quién podrá ser salvo entonces? Y Jesús les dice, lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. ¿Quién puede alcanzar una justicia mayor que la de los escribas y fariseos? Es imposible. Ahora, ¿por qué la justicia de ellos es insuficiente? Vayamos a Mateo 23, del 2 al 5. Mateo 23, del 2 al 5. Dice, los maestros de la ley religiosa y los fariseos son los intérpretes oficiales de la ley de Moisés. Por lo tanto, practiquen y obedezcan todo lo que les digan, pero no sigan su ejemplo, pues ellos no hacen lo que enseñan. Aplastan a la gente bajo el peso de exigencias religiosas insoportables y jamás mueven un dedo para aligerar la carga. Todo lo que hacen es para aparentar. En los brazos se ponen anchas cajas de oración con versículos de la Escritura y usan túnicas de fleco muy largos. Entonces ellos dicen, pero no hacen, dice el verso 3. El verso 4 dice, ponen cargas pesadas, pero ellos ni mueven un dedo para moverlas. Y el verso 5 dice, todo lo que hacen, lo hacen para ser visto por los hombres. Entonces ellos enseñaban, muchas de las cosas las interpretaban bien. Interpretaban, por ejemplo, que el mandamiento de mayor peso era amar a Dios. Muchas de las cosas las enseñaban bien, pero no las practicaban. Y obligaban a la gente, y vemos que también, pues, en algunos momentos, pues, le daban mayor peso a cosas que no tenían el mayor peso, pero el punto es que realmente ellos se esforzaban por demostrar ante los hombres una justicia, pero no por realmente agradar a Dios en su corazón. Vayamos a Romanos 10, del 2 al 4. Romanos 10, del 2 al 4. Yo sé que ellos tienen un gran entusiasmo por Dios, pero es un fervor mal encausado, pues no entienden la forma en que Dios hace justas a las personas ante Él. Se niegan a aceptar el modo de Dios y en cambio se aferran a su propio modo de hacerse justos ante Él tratando de cumplir la ley. Sin embargo, Cristo ya cumplió el propósito para el cual se entregó la ley. Como resultado,
A todos los que creen en Él se les declara justos a los ojos de Dios. Primero Jesús nos muestra que ellos establecen un sistema de justicia para cargar a otros, pero que no están dispuestos ellos a cumplir. Y luego Pablo nos explica que sí, los israelitas tienen cierto celo de Dios, pero no logran entender la justicia de Dios, sino que procuran establecer su propia justicia. La versión que nos leían dice, buscan como ellos mismos hacerse justos ante Dios y no quieren entender, no quieren aceptar cómo Dios decide hacer justas a las personas. Porque Dios decide hacer justas a las personas por medio de Cristo, pero ellos no quieren a Cristo. Obviamente ya en el tiempo de Pablo, ¿verdad? Y en el tiempo de Jesús es igual, ellos no quieren oír al Mesías, sino quieren seguir con sus propios sistemas de justicia. Por eso su justicia es insuficiente. Ahora, su comprensión de las escrituras estaba distorsionada, algo que de hecho en las mismas escrituras se había advertido. Vamos a Deuteronomio 16, 19 y 20. Deuteronomio 16, 19 y 20. No tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. La justicia seguirás para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. La justicia y solo la justicia, pero esa justicia se puede torcer. El verso 19 en otra versión dice, no torcerás la justicia. Y una de las maneras en que se tuerce la justicia, explica Moisés aquí, es aceptando soborno. De hecho, Moisés dice, pueden haber sabios que ante el soborno, que ante la intención de ganancias o ante el amor al dinero, ciegan sus ojos, y pueden haber justos que ante el amor al dinero pervienten sus palabras. Y eso es lo que estaba pasando con los escribas y los fariseos, como ya vimos. Les interesaba mucho la ofrenda, les interesaba mucho el oro, les interesaba mucho el diezmo, pero no les interesaban las personas. Ahora, ¿cuál es la mayor justicia? ¿En qué consiste esta mayor justicia? Jonathan Pennington escribe en su comentario, la justicia es una idea clave en todo el sermón y se puede definir en Mateo como la conducta de la persona integral que concuerda con la naturaleza, la voluntad y el reino venidero de Dios. Voy a repetir este concepto. La justicia es la conducta de la persona integral que concuerda con la naturaleza, la voluntad y el reino venidero de Dios. Es una manera de vivir que está alineada a la naturaleza de Dios justo, que está alineada a la voluntad de Dios y que está alineada a la expectativa del reino. Y para entenderlo y para ilustrar esta justicia vamos a poner dos ejemplos que de hecho ya Mateo nos ha puesto. El primer ejemplo de justicia que Mateo nos cita en su libro es José. Y quiero que vayamos aquí a Mateo 1, 18 y 19. Este es el relato de cómo nació Jesús el Mesías. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de que la boda se realizara, mientras todavía era virgen, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. José, su prometido, era un hombre justo y no quiso avergonzarla en público. Por lo tanto, decidió romper el compromiso en privado. Vean quién era un hombre justo. ¿Cuál es el ejemplo que pone Mateo de justicia? José era un hombre justo. ¿Por qué José era un hombre justo? Porque su manera de actuar se alineó a la naturaleza de Dios, a la voluntad de Dios y al cumplimiento de las promesas de Dios. Aquí José todavía no sabe, todavía no se le han aparecido los ángeles en sueño, todavía no sabe que es del Espíritu Santo, apenas se acaba de enterar de que ella está embarazada. Él está comprometido con ella para casarse, pero él dice, bueno, tal vez tenía otro amor, pero no la voy a avergonzar, no la voy a denigrar, no la voy a difamar. Son las palabras, la manera en que se puede traducir ese verbo en griego. Entonces mejor rompo con ella y que ella pues se case con otro y que todo aparezca como que ella tenía un compromiso con otro y yo no voy a avergonzarla. Entonces vemos qué es lo que Mateo nos está diciendo que es justicia.
Es aplicar los mandamientos. Vean el contraste con aquella otra mujer adúltera, que también los escribas y los fariseos la sorprenden y se la llevan a Jesús y le dicen, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en adulterio. Y en la ley, Moisés ordenó apedrear a esta clase de mujeres. O sea, ellos se creían más justos porque sabían lo que estaba escrito en la ley, pero la Biblia nos dice, no, el justo no son los que lo quieren apedrear. La justicia mayor es la de José, la de un hombre que decide romper la relación en secreto para que ella no quede en vergüenza. La justicia mayor, más que ajustarse a los mandamientos, es actuar desde la naturaleza misericordiosa y amorosa de Dios. Entonces José es reconocido justo por perdonar a María y extenderle gracia, aún no sabiendo que era por causa del Espíritu Santo que ella estaba embarazada. Entonces su conducta concuerda con la naturaleza perdonadora de Dios, concuerda con la voluntad de Dios y concuerda con el reino venidero de Dios. Esa es la mayor justicia. Y el segundo ejemplo lo vemos en Mateo 3:15, que vimos un poco la clase anterior. Dice, respondiendo Jesús, le dice a Juan el Bautista, permite el bautismo porque es conveniente que cumplamos toda justicia, y Juan se lo permitió. Juan el Bautista está bautizando no porque la ley lo mande. Jesús está siendo bautizado no porque la ley lo mande ni porque tenga pecado. Su mayor justicia no es un alinearse a mandamientos. ¿Por qué Juan el Bautista salió a bautizar? Según Juan 1:33, dice que Dios lo envió a bautizar. Él dice, el que me envió a bautizar en agua me dijo, aquel sobre quien desciende el Espíritu Santo, este es. ¿Por qué Jesús decidió ir a bautizar? Porque él tenía que empezar su ministerio como el siervo sufriente y cumplir la profecía de Isaías 42:1, que decía, he aquí mi siervo, he puesto mi espíritu sobre él, en él está mi contentamiento. Y entonces en ese momento se iba a manifestar a Israel. Ahora, la justicia aquí es la obediencia tanto de Juan como de Jesús a la voz del Padre. Es una acción que está en acuerdo con la naturaleza y la voluntad de Dios. Dios había dispuesto que Jesús fuera manifestado a Israel a través del bautismo, que quedara claro que él venía como el siervo sufriente y no como el campeón vengador, y así quería que fuera presentado a Israel como el Cordero de Dios. El punto es que en Mateo hay una forma de vivir en el mundo que puede ser justa, que está basada no tanto en ajustarse a los mandamientos, sino ajustarse a la naturaleza del Dios que dio los mandamientos, a la voluntad del Dios que dictó los mandamientos. Y tal como en las bienaventuranzas, el punto de la mayor justicia es la prioridad de la disposición interna por encima de la pureza externa. Ahora, ¿cómo podemos obtener esta mayor justicia? Ya Jesús nos respondió en el sermón de las bienaventuranzas. La única manera de obtener esta mayor justicia es bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. La mayor justicia necesaria para entrar al reino es una justicia que Dios concede a los que la anhelan y buscan como su medio de vida. Esta mayor justicia, la única manera de obtenerla es recibiéndola de parte de Dios por gracia. Vayamos a Romanos 3:21 y 22. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Entonces, había una justicia manifestada por la ley. Esa era la justicia que nos mostraba la justicia de Dios, el carácter de Dios, lo que Dios amaba, la importancia de la adoración a Dios, la importancia del amor a Dios, cómo amar al prójimo, cómo cuidar de la creación. Esa era una justicia establecida por Dios, atestiguada por la ley y los profetas. Pero ahora que ya vino Cristo,
aparte de la ley, se ha manifestado la verdadera justicia de Dios, que se otorga por la fe en Cristo a todos los que creen en él. Hermanos, este es el evangelio. La mala noticia es que nadie puede entrar al reino sin una justicia perfecta, sin una justicia mayor que la de los escribas y los fariseos. Pero la buena noticia es que Dios mismo otorgará su justicia a los que tengan hambre y sed de ella. El Sermón del Monte es más evangélico de lo que nosotros nos imaginamos. Ahora, ¿qué nos enseña esto a nosotros? En primer lugar, nos enseña que para entrar al reino necesitamos la justicia perfecta que no minimiza ninguno de los mandamientos. En segundo lugar, nos enseña que debemos de cuidarnos de no establecer nuestro propio sistema de justicia, como lo estaban haciendo los escribas y los fariseos. En tercer lugar, nos enseña que la única manera de alcanzar esta justicia mayor es recibiéndola de Dios. Y por último, nos enseña que debemos de permanecer en la justicia de Dios sobre la base de la fe. Y aquí quiero que vayamos a Filipenses 3:9. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino por la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Pablo dice, cuando el Señor venga, yo quiero ser hallado en él. Pablo ya tiene años de estar convertido, Pablo ya tiene años de estar predicando, pero él sabe de que hay un riesgo que corremos, aún los que ya creemos en Cristo, de llegar a volver a establecer nuestra propia justicia derivada de la ley. Y él dice, no, yo quiero mantenerme, yo quiero ser encontrado, yo quiero ser hallado. No construyendo mi propio sistema de justicia, no queriendo yo mismo hacerme a mí mismo justo, sino manteniéndome en la justicia que viene de Dios sobre la base de la fe en Cristo. Y hermanos, eso es una de las cosas que tenemos que meditar. Si hoy regresara a Cristo, ¿en qué justicia nos encontraría? Nos encontraría tratando de construir un sistema de justicia basado en qué tanto le servimos, en qué tanto oramos, en qué tanto ofrendamos, en qué tanto hacemos, o nos encontraría firmes en una justicia que depende de la fe en Cristo. En lo que va a seguir del sermón, en las siguientes clases vamos a ver cómo Jesús va a seguir explicando esta mayor justicia necesaria para entrar al reino y va a poner ejemplos de ella. Y nos va a enseñar que la mayor justicia entiende los mandamientos desde su intención, más que desde el ojo externo que ve su cumplimiento. Nos va a enseñar que la mayor justicia ve las disciplinas espirituales y los medios para acercarnos a Dios, no como medios de construcción de un sistema de justicia, sino como medios de relación y de sometimiento al Padre. Nos va a enseñar que la mayor justicia nos muestra cómo relacionarnos con el mundo. Pero los ejemplos que Jesús está a punto de dar van a explicar cómo la verdadera justicia es la que surge también de las bienaventuranzas y es la que produce también un florecimiento en la vida real. Como siempre termino con algunas preguntas de reflexión. ¿Notas en ti mismo y quizá en las iglesias que has conocido la tendencia tan fuerte que tenemos a establecer nuestro propio sistema de justicia? ¿Te llamó la atención cómo los fariseos valoraban más el oro del templo y la ofrenda que el mismo altar y que el mismo templo, dándole prioridad a lo terrenal sobre lo espiritual? ¿Será que no cometemos a veces nosotros el mismo error? ¿Te queda claro cómo Dios no va a aceptar ningún tipo de justicia que no sea perfecta, que no sea la del Hijo? ¿Has recibido la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo? ¿Vives para honrar esa justicia recibida por la fe y buscas mantenerte y caminar en ella sobre la base de la fe? Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por recordarnos, Señor,
que la ley es una expresión de tu justicia y que solamente confirma el pacto, pero que por encima de la ley está el pacto, está la relación, está el hecho de que tú eres nuestro Dios y nosotros somos tu pueblo. Gracias por ayudarnos a comprender que sí es necesaria una justicia para entrar al reino de los cielos, y sin justicia no podremos entrar. Pero principalmente gracias, porque tenemos el gran consuelo de que no necesitamos construir una justicia propia, de que no necesitamos someternos ni esforzarnos a cumplir los mandamientos. Necesitamos poner nuestra fe y mantener nuestra fe en tu Hijo, que nos justifica por gracia, que nos imparte y que nos concede la justicia perfecta que Él acumuló viviendo la vida que nosotros no podíamos vivir y muriendo la muerte que nosotros debíamos de morir. Señor, gracias por la buena noticia de que si tenemos hambre y sed de justicia, tú nos saciarás. Ayúdanos, Señor, a que nuestra hambre y nuestra sed de justicia aumente. Y perdónanos, Señor, cuando regresamos a querer construir un propio sistema de justicia, o cuando valoramos más lo terrenal, lo mundano, lo económico, lo numérico, que lo espiritual y lo eterno. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, y te pedimos que nos ayudes a valorar más lo espiritual y a caminar sostenidos, cimentados, arraigados, siempre en la fe, en la obra de tu Hijo. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, oramos. Amén y amén.